En la vasta colección de dioses y seres sobrenaturales en las creencias humanas, el nombre Yahvé, el Dios de la Biblia, destaca y ha sido recordado por siglos. ¿Por qué este nombre es tan influyente y profundo? Los libros sagrados de los seguidores de Abraham hablan de un Dios que parece comandar un gran espectáculo en el cosmos. Este Dios crea el universo, las estrellas, los animales, las plantas, las personas y todo lo que conocemos. Frecuentemente llamado Yahvé en esos textos, ese nombre no es solo una etiqueta, sino una representación de las ideas de las personas sobre Dios a lo largo del tiempo. Analizar a Yahvé es más que solo estudiar una figura religiosa, es un intento de entender nuestro pasado compartido. ¿Qué significa esto para nuestra comprensión de la divinidad? ¿Qué misterios podemos descubrir sobre nuestros orígenes? Esta investigación nos lleva de regreso al antiguo Oriente Próximo, donde comenzó la civilización. ¿Podría ser este el lugar donde el nombre Yahvé surgió por primera vez? En este escenario, encontramos a los Anunnaki, dioses en los antiguos mitos mesopotámicos. Estos dioses desempeñaron un gran papel en las historias sobre la creación del mundo y fueron adorados por sumerios, acadios, asirios y babilonios. ¿Podría haber una conexión entre estos antiguos dioses y Yahvé? ¿Es posible que Yahvé haya surgido o incluso venido de los Anunnaki? Descubrir estas respuestas revela una capa oculta de historias antiguas, cambiando nuestra comprensión del comienzo de la humanidad. Existe una historia más antigua escondida en el texto del Génesis, mantenida fuera de la vista del público por errores de traducción y por las reglas de la Iglesia. ¿Qué intenta contarnos esa antigua historia? Al final de esta investigación, esperamos responder a la gran pregunta: ¿quién es Yahvé, el Dios de la Biblia? ¿Es realmente bueno en todas las teorías existentes o hay algo oculto en la historia? Nuestra referencia más antigua a Yahvé se encuentra en la piedra moabita o estela de Mesa, erigida por el rey Mesa de Moab alrededor del año 840 a.C., celebrando su victoria sobre Israel. La estela narra una historia similar a la encontrada en Reyes, capítulo 3, aunque con una diferencia crucial. La estela proclama una victoria moabita, mientras que la Biblia reivindica la victoria para Israel. Curiosamente, la referencia a Yahvé reforzó la creencia de que él era exclusivamente una deidad israelita, ya que Mesa se jacta de haber capturado objetos asociados a Yahvé y los presentó a su propio dios, Quemos. En 1844, el arqueólogo Carl Richard Lepsius excavó las ruinas de la antigua ciudad de Solev en Nubia. Excavaciones extensivas lideradas por la arqueóloga Michela Schiff-Giorgini en 1957 encontraron una referencia a un grupo conocido como los Asu de Yahvé, inscrita en la base de una de las columnas del templo. Esta referencia a Yahvé, conectada a los Asu, sugería que este dios había sido adorado por otro grupo mucho antes de que las narrativas bíblicas ocurrieran. Los egipcios describieron a los Asu como nómadas semitas, a menudo vistos como fuera de la ley. Aunque se han hecho intentos para conectarlos con los hebreos, estas afirmaciones han sido refutadas. La referencia a los Asu de Yahvé no solo empuja los orígenes de esta deidad más atrás de lo que se pensaba anteriormente, sino que también insinúa que Yahvé podría no haber sido de origen cananeo. Si no es así, ¿cuál es el origen del primer Yahvé? Una teoría sugiere que Yahvé era un dios del desierto adoptado por los hebreos durante su éxodo de Egipto hacia Canaán. Las imágenes relacionadas con el fuego en el libro del Éxodo, junto con la habilidad de Yahvé de guiar a Moisés a fuentes de agua, apoyan esta idea. Sin embargo, muchos creen que Yahvé se originó como un dios menor dentro del panteón cananeo y fue adoptado por los nómadas. El término Yahvé se deriva de la palabra antigua Yah, que está profundamente enraizada en las lenguas semíticas y relacionada con las civilizaciones que las originaron. Este término parece estar asociado con el verbo ser, confiriéndole un sentido de existencia. Otras interpretaciones del nombre incluyen aquel que hace lo que fue hecho y aquel que trae a la existencia lo que existe. Con el tiempo, la palabra Yah se transformó en Jehová al final de la Edad Media. El nombre Yahvé puede también derivarse del árabe, potencialmente indicando una pasión o compromiso de la deidad hacia su pueblo, alineándose con las referencias bíblicas a Yahvé como un dios celoso. La transformación de Yah, de una divinidad local de los madianitas a una divinidad única de los israelitas, se refleja en la evolución de su nombre. Comenzando como un reflejo del compromiso de una divinidad local con su tribu, evolucionó hacia una declaración de existencia y compromiso del único Dios verdadero con su pueblo elegido. En el judaísmo, el nombre de Dios era considerado demasiado sagrado para ser pronunciado, por lo que las consonantes se utilizaban como un recordatorio para decir Adonai o Señor en su lugar. Los orígenes de Yahvé permanecen oscuros, con pasajes bíblicos que difieren en sus interpretaciones. Tras el cautiverio babilónico en el siglo VI a.C., el poder de Yahvé fue codificado en las escrituras hebreas,
que fueron canonizadas durante el período del Segundo Templo, incluyendo el concepto de un Mesías como el Creador, Preservador y Redentor Todopoderoso del universo. Yahvé fue más tarde adoptado por los primeros cristianos, quienes creían que Dios envió a Jesús como el Mesías prometido. En el Islam, esta deidad fue interpretada como Alá. Retrocediendo en el tiempo hasta la Edad del Hierro, los israelitas en Canaán buscaban distinguirse de sus vecinos, elevando a Yahvé por encima de él, la divinidad suprema tradicional. La asociación de Yahvé con la forja, el fuego, el humo y la destrucción lo convirtió en una divinidad adecuada de tormentas y guerra, transformándolo de una divinidad de transformación a una de conquistas. Antiguamente conocido por sus bendiciones de fertilidad y prosperidad, él era una divinidad altamente respetada y frecuentemente invocada. Al mismo tiempo, Yahvé emergía de sus orígenes como un oscuro dios regional ligado al desierto y al clima tormentoso, convirtiéndose en una presencia poderosa dentro de la sociedad israelita. La relación entre él y Yahvé era compleja, caracterizada por conflictos e integración, con Yahvé asumiendo funciones y características anteriormente asociadas a él. La ascensión de Yahvé a la posición dominante es evidente, ya que pasó de ser una divinidad local a ser el único dios de los israelitas, en un proceso marcado por una evolución y transformación religiosa detallada. Esta transición está claramente reflejada en la poesía israelita y en la literatura narrativa, que frecuentemente retrataban a Yahvé como una figura militante. Su estatus elevado como un dios nacional fue cimentado principalmente a través de las guerras de Israel. En tiempos de paz, las tribus se volvían hacia Baal, el dios de la fertilidad. Sin embargo, en tiempos de conflicto, buscaban la ayuda de Yahvé, el guerrero divino, en busca de triunfo. La representación de Yahvé como un guerrero divino es un tema recurrente en las escrituras hebreas, que también forman parte del Antiguo Testamento cristiano. Incluso el Nuevo Testamento toma prestada esta imagen de guerrero. En los primeros días de Israel, Yahvé era visto como un dios de la tormenta y la guerra, una divinidad poderosa profundamente ligada a los elementos de la naturaleza. Esta representación de Yahvé puede haber sido influenciada por las religiones cananeas vecinas, que también adoraban dioses de la tormenta. Dado que el pueblo de Israel vivía en un área propensa a condiciones climáticas severas, no es sorprendente que se inclinaran hacia un dios que representaba esas fuerzas potentes. Así, su culto se expandió para incluir dioses como el Asera, Baal, Utu, Chamas y, por supuesto, Yahvé. Cuando se establecieron en Canaán, el pueblo practicaba el culto a los antepasados, honrando al dios del padre o al dios de la casa, junto con sus antepasados humanos. Sin embargo, Yahvé era visto como más que solo un dios de la tormenta. A medida que interactuaban con las culturas circundantes y sus prácticas espirituales, la imagen de Yahvé cambió. Comenzó a ser visto como un dios de la fertilidad, protección y dispensador de justicia. Es probable que este cambio haya sido influenciado por Asera, la diosa cananea de la fertilidad, que era ampliamente adorada. A pesar de la popularidad de Asera, su culto generó grandes discusiones teológicas. Los israelitas, particularmente aquellos en el reino del sur de Judá, estaban inclinados al monoteísmo y veían la adoración a Asera como una amenaza a esta creencia emergente. Profetas como Elías se opusieron fuertemente a la adoración de Asera y otros dioses cananeos, lo que llevó a enfrentamientos violentos y a la eventual supresión de los seguidores de Asera. Factores políticos de la época también desempeñaron un papel en la formación del culto a Yahvé. El reino del norte de Israel era más rico y más abierto al sincretismo, mezclando elementos de diferentes religiones en su culto a Yahvé. Este enfoque enfrentó fuerte oposición del reino del sur de Judá, que se movía hacia la adoración exclusiva de Yahvé. Cuando los asirios destruyeron el reino del norte en 722 a.C., marcó un punto de inflexión crítico en el culto a Yahvé. Refugiados del norte se unieron al reino del sur, trayendo consigo sus prácticas religiosas mezcladas, que probablemente influenciaron la evolución de la imagen de Yahvé y el desarrollo de costumbres religiosas israelitas únicas. A medida que el pueblo de Israel construía su sociedad en Canaán, querían destacarse de sus vecinos. Esto los llevó a priorizar a Yahvé sobre él, el dios supremo tradicional de los cananeos. Sin embargo, aún no abrazaban completamente el monoteísmo. El pueblo permaneció enoteísta durante la era de los jueces y el reino de Israel. El reino se dividió después de la muerte de Salomón en 931 a.C., llevando a la creación del reino del sur de Judá con Jerusalén como su capital. En Judá, adorar a Yahvé no era solo un acto religioso, sino también parte de su identidad. Yahvé era visto como su protector. El pueblo de Judá creía que eran elegidos por Yahvé, lo que influenciaba todo, desde sus tradiciones religiosas hasta sus decisiones políticas y modos de vida cultural. Gracias por acompañarnos en esta fascinante exploración de nuestras historias esotéricas.
Si te gustó el vídeo, no olvides suscribirte al canal, darle like y activar la campanita para ser el primero en explorar nuestras historias interesantes. Hasta la próxima.